Muy buenas noches, bienvenidos a este primer espacio abierto para el aprendizaje. Vamos a dar inicio a este primer encuentro que tenemos, este primer espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 5, el módulo de argumentación con la generación 39. Es un gusto para un servidor compartir con ustedes esta experiencia este, que iremos profundizando, activando según vayamos avanzando en los espacios abiertos que restan. Son 8. Cada uno de ellos nos va a proporcionar un puntaje dependiendo de la participación activa que tengamos dentro del mismo. Por lo tanto, pues la invitación es a que quienes se integren pues, puedan participar, puedan comentar, puedan opinar, preguntar. Prácticamente ahorita que veamos el objetivo de esos espacios, bueno, pues es con esa finalidad. Bueno, pues para darle continuidad, vamos a presentar el orden del día, cómo se va a trabajar, de qué manera vamos a operar en esos espacios abiertos para el aprendizaje, ¿no? Pues primero que nada, sean bienvenidos dentro del mismo orden, dentro de la misma orden de la sesión, ahí aparece pues esta parte. Bueno, pues ahí está, tenemos primero que nada la bienvenida, por ser la primera sesión de espacio abierto para el aprendizaje, tenemos una especie de presentación. Luego viene el propósito de la sesión, el por qué se hacen esos espacios. Posteriormente, el propósito del módulo, de todo el módulo 5, las 4 semanas, qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, para que no lo vayamos, no se pierda, ¿no? La finalidad o el fin último de estas 4 semanas. Viene el espacio de las dudas y comentarios que puedan generarse, que ustedes puedan tener. Dentro de la invitación yo les comentaba que era importante y necesario profundizar, leer, analizar, revisar los recursos que se proporcionan en la plataforma y del mismo modo, bueno, se pide pues que vengan con dudas, ¿no? Que puedan preguntar, quien ha leído, quien ha repasado, quien ha pues ya visto las rúbricas, quien ya ha visto las indicaciones de las actividades, bueno, pues ya podríamos decir que vienen con algo, por lo tanto, pues podrán por lo menos preguntar, ¿no? Expresar sus opiniones en relación a los tópicos que se vayan a desarrollar. Luego está la parte de los ejemplos y las especificaciones de los temas o de los tópicos, la conclusión y la despedida. Bien, pues primero que nada, pues darle la bienvenida a quienes nos acompañan o me acompañan en esta noche, siendo las 8 pues, de la noche o la hora del centro, en un servidor, pues aquí empiezo yo presentándome, también les voy a pedir a ustedes que ya sea abriendo su micrófono o escribiendo por medio del chat, puedan también compartirme sobre ustedes, ¿no? Pues aquí está, mi nombre es Francisco Hernández de la Cruz, soy licenciado en filosofía o estudié una licenciatura en filosofía y luego hice una maestría en educación e investigación. He nacido aquí en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Toda mi vida prácticamente la he tenido aquí, cierto momento de mi vida la pasé en Guanajuato mientras hacía la licenciatura y posteriormente, bueno, pues he regresado a Villahermosa, Tabasco, ¿no? Como bien menciona ahí la diapositiva, tengo 40 años, ¿no? Mi gusto por la música, en especial la, la música vernácula, los boleros, y pues en su momento jugaba fútbol, ¿no? Unos años atrás, por lesiones en ambas piernas, bueno, pues ya no logré continuar jugando fútbol, pero bueno, sí veo a veces el fútbol, no siempre, pero algunas veces, ¿no? Entonces, como que era el fútbol mi pasión, ¿no? Cuando tenía que hacer un deporte, bueno, pues era el fútbol. Pues ahora pues, nada más lo vemos. Cuando hay oportunidad, pues ahí estamos viendo. Y también, bueno, pues uno de mis artistas favoritos es José José. Me gustan las letras de las canciones que entona y cómo interpretaba las melodías que tenía, ¿no?
Entonces, pues es lo que les puedo compartir de un servidor. En mi video de presentación también les decía, ¿no? Que pues ya llevo más de 15, 16, 17 años de experiencia docente. Este, Era presencial y también a manera remota, a distancia, en línea, pues también previo a la pandemia ya daba clases a distancia, ¿no? Sesiones por medio de plataformas y más, ¿no? Actualmente soy directivo de una institución privada aquí en Villahermosa, del nivel medio superior y del nivel superior también. También por la tarde, un poco más temprano, soy docente de ética profesional en otra institución privada. Y pues igual, aquí ya con ustedes, con Preparatoria en Línea CEP, vamos aproximadamente como 4 meses, 5 meses, con las generaciones anteriores en el mismo módulo, en el módulo número 5 de argumentación. Bueno, pues es lo que yo podría comentarles acerca de mi persona. También mi presentación, ahí les dejaba el correo institucional y pues está el mensajero de la plataforma donde también pueden preguntarme, compartirme lo que deseen, ¿no? Pues bueno, abro los micrófonos para quienes me acompañan, que en este caso son 2 personas. Por aquí leo que es Fernando y también me acompaña Andrea, Jacqueline y Fernanda Nayeli. Si gustan abrir su micrófono, es igual, de dónde son, qué tal su experiencia con la preparatoria en línea CEP. Les escucho o les leo, como ustedes gusten. No sé si están escribiendo o no entendieron la indicación. Con toda la confianza pueden presentarse. Bien, leo el comentario de su compañera Fernanda Nayeli, que ya ha escrito en el chat, y comparte lo siguiente, ¿no? Buenas noches, señor asesor, me llamo Fernanda, tiene 19 años, de Guadalajara, Jalisco, y hasta el momento pues, ha ido bien estudiando en esta modalidad, así como también en cada módulo. He enseñado algo bueno, esperando que también, esperando que este también sea fructífero. Muchas gracias, Fernanda Nayeli. Gracias por tu aportación. Pues esperemos y que así sea. Esperemos que lleve lo mejor,
lo más que se pueda de este módulo y que pueda servirte para posteriormente en la siguiente etapa, en la etapa universitaria, si va a continuar. Bueno, pues voy a continuar con los contenidos o lo que se tiene preparado, de tal manera que pues pueda avanzar y no quedarnos estancados. Muy bien. Bueno, pues vamos viendo esto. Pues aquí está el propósito de la sesión. ¿Qué buscamos con estos espacios? Yo creo que ya han tenido la experiencia en los otros módulos, en los 4 módulos anteriores. Y el objetivo, pues, está por demás, ¿no? Es colaborar en el conocimiento de la comunidad, aportando sus inquietudes. Creo que todos podemos aportar algo, nadie es conocedor de todo y tampoco nadie es ignorante del todo. Bien, también aquí Andrea nos escribió en el chat. A ver, vamos leyendo a Andrea, que nos comparte también su presentación. Y nos dice Andrea Jacqueline, vive en el estado de Quintana Roo, 18 años. Estudiar en línea le ha ayudado bastante, se hace más fácil ya que puede realizar sus actividades a lo largo de la semana. Le ha ido bastante bien, ¿no? A lo largo de los módulos y al igual que su compañera, pues ha aprendido bastantes cosas. Así que por el momento todo muy bien. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues este grupo es de personas, no sé los demás, ¿verdad? Pero bueno, 2 personas jóvenes, bastante, bueno, en el sentido de que, bueno, pues acaban de terminar la educación básica, no hace mucho me imagino, y qué bueno que haya adoptado esta modalidad, que como bien mencionan ambas, creo que es un medio en el cual pueden sincronizar otras actividades con las actividades académicas. Me parece excelente opción. Creo que también ustedes pues así aprovechan más sus tiempos y los recursos que se proponen. Muy bien, pues gracias Andrea, gracias Fernanda. Pues estamos a su servicio en lo que requieran, en lo que necesiten, con toda la confianza en sus espacios abiertos, así estaremos trabajando. Bueno, entonces de Quintana Roo y de Jalisco, ¿no? Andrea de Quintana Roo y Fernanda de Jalisco. Muy bien, pues les comentaba, ¿no? Sobre este propósito, así como lo han hecho en módulos anteriores, pues vamos externando esto. Inquietudes, dudas, propuestas, opiniones y conocimiento para la mejora de los aprendizajes. Creo que no debemos de perder esta directriz, este fin o este objetivo o este propósito, de tal manera que siempre lo tengamos presente. Esos espacios sirven para pues, ayudar o apoyar al otro que también a lo mejor tiene alguna duda o también pues, aportar algo de lo que yo sé a los compañeros que los acompañan, ¿no? Entonces, como bien les comento, nadie es conocedor de todos y tampoco nadie es ignorante de todo. Siempre hay algo que compartir. La duda, la propuesta, la inquietud, la opinión, el conocimiento que haya es bienvenido a estos espacios abiertos para el aprendizaje. Les agradezco entonces su presencia y su participación. Entonces, para que no perdamos el propósito de cada una de esas que tiene. Y viene el propósito del módulo número 5, que se busca durante estas 4 semanas. ¿Cuántas unidades tiene este módulo? Este módulo tiene 3 unidades. Esta semana se aborda la primera unidad y así progresivamente vamos a ir viendo la unidad 2 en la semana 2, la unidad 3 en la semana 3 y en la semana 4 va a ser para las actividades integradoras y la concreción de los conocimientos obtenidos a partir de estas 3 unidades en esas actividades integradoras que cierran este módulo número 5 de argumentación, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se busca con cada uno de estos contenidos, con cada una de estas lecturas, estos videos, estas videosesiones, esas sesiones de tutorías, esos espacios abiertos para el aprendizaje? Bueno, se busca que ustedes tengan la habilidad, tengan el conocimiento, tengan la destreza de elaborar, de evaluar y debatir argumentos para facilitar la negociación. Ese es el objetivo, ¿no? Y pues puedan dar respuesta, puedan dar una resolución ante las problemáticas que se presenten. Una, una vez argumentada, bueno, puedan tomar una decisión, una vez analizada, puedan tomar una decisión, de tal manera que pues, ustedes también puedan proponer, que no solo sea crítica, sino que haya una especie de propuesta a partir del análisis
que ustedes hayan hecho a partir de los argumentos que ustedes hayan presentado y que, bueno, hayan propuestas consensuadas. De eso se trata prácticamente la argumentación, tratar de llegar al convencimiento por medio de las evidencias, la certeza, el razonamiento y hacer ver que hay hasta cierto punto parte de verdad o hasta cierto punto parte de razón en la cual pues cada quien es responsable, ¿no? En los diferentes contextos, como bien mencionaban hace rato, pues aquí tenemos en el sur, ¿no? Villahermosa, toda la parte del sureste, ¿no? Tenemos una idiosincrasia diferente a la idiosincrasia que se tiene en el centro del país, en el norte del país. Entonces, cada lugar, cada comunidad tiene una situación completamente diferente y las respuestas que demos pues debe de ser acorde o de acuerdo a su contexto, ¿no? Entonces ese es el propósito del módulo. Las 3 unidades, las 4 semanas nos tienen que ayudar a elaborar, evaluar y debatir argumentos. Elaborar, evaluar y debatir argumentos con la finalidad de que se llegue a una toma de decisión consensuada, una resolución, una propuesta y sobre todo aquí nos dice con una actitud respetuosa, crítica y responsable. Recuerden que las competencias que se buscan en los estudiantes de la educación media superior, pues es esta, que haya conocimientos, que hayan habilidades, que hayan destrezas y que hayan actitudes. ¿Y cuáles son las actitudes que nos están pidiendo, por lo menos en este módulo? Y creo que en la mayoría, si no es que en todos, es que haya una actitud respetuosa, una actitud crítica y una actitud responsable en los diferentes contextos. Pues ese es el propósito de este módulo número 5. Posteriormente nos encontramos con el propósito de la unidad. Ahora sí entramos de lleno a los contenidos que nos corresponden analizar en esta semana. Entonces aquí tenemos que construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en los diferentes contextos, ¿no? Entonces la unidad 1 va a girar en torno a eso, en la construcción de argumentos, el análisis de la estructura de esos argumentos, en diferenciar entre un argumento, una opinión y una afirmación sobre las problemáticas que nos rodeen desde donde estemos, con quienes estemos, respecto de lo que leamos también o escuchemos en la radio, la televisión, las redes sociales. Entonces nos toca ver cómo vienen estructuradas esas afirmaciones que pues, diariamente escuchamos, ¿no? Entonces, ese es el propósito de esta unidad número 1. Si ustedes observan los recursos que se proponen en esta semana, pues les piden revisar sobre el diálogo, sobre la estructura del argumento, cuáles son los contenidos o los elementos de un argumento, qué es una afirmación, qué es una opinión, ¿no? Y nos piden, bueno, de la lectura tal, o nos piden del video tal, o nos piden del encabezado tal, de tal diario, o de tal noticiero, identificar si es una opinión, si es una afirmación y si hay argumentación en esto que se presenta. Entonces, dando continuidad a esto, pues bueno, vamos viendo cuál es el trabajo que se tiene que hacer y ahí está, ¿no? En esta semana se espera que redactes un ensayo. Por eso hablamos de textos argumentativos, ¿no? Hay que reconocer los elementos del argumento, cuáles son los elementos de este argumento y del ensayo para escribir el tuyo. Tú tienes que escribir un ensayo. Entonces, pues hay que identificar bien, hay que aclarar bien cuáles son esos elementos de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces ahí está, distingue entre argumentos, opiniones y afirmaciones. O sea, al realizar una lectura, pues tendremos que identificar cuál es un argumento, cuál es una opinión, cuál es una afirmación. Hay que examinar los elementos sintácticos del párrafo argumentativo. Es decir, cómo redactarlo, cómo escribirlo, qué elementos debe de llevar. En su ensayo, es un texto argumentativo. Elaborar escritos con principales elementos y estructuras de un texto argumentativo.
y preparar de manera oral y escrita la defensa y sustento de su ensayo. Entonces, cuando hablan de preparar de manera escrita es aquello que ustedes van a redactar, y cuando hablan de manera oral pues es el audio en el cual ustedes tendrán que defender, o más que defender, presentar las argumentaciones, las opiniones que vayan generándose en función del contenido temático que ustedes vayan a manejar. Entonces, para que lo tengan presente, de eso se trata esta semana, de eso se trata el trabajo que hay que realizar, que hay que monitorear, que hay que acompañar durante estos días. Bien, llega el momento de los comentarios, dudas, opiniones y aportaciones. Entonces, sí les voy a pedir si hay algún término, alguna palabra, algún concepto, alguna definición, alguna instrucción complicada de entender o de comprender, que por favor me lo hagan saber para que pues igual aquí entre todos lo podamos aclarar o podamos dar alguna orientación para que puedan completar la solicitud de las actividades que se proponen, y también aclarar alguna confusión que se haya generado en la revisión de los recursos que propone la plataforma. Entonces, dejo igual nuevamente abiertos los micrófonos o también el chat para que puedan expresar esas dudas, esos comentarios, esas opiniones o aportaciones que tengan. Recuerden que es necesaria su aportación, es necesario su opinión para considerar como una participación activa lo que se les está solicitando. Entonces, adelante, queda el chat abierto, queda el micrófono abierto. Muy bien, bueno, esperando que en la marcha vayan apareciendo las dudas o las preguntas, voy a continuar con lo que se tiene preparado para este espacio abierto para el aprendizaje número 1. Y bueno, pues aquí pues tenemos un elemento sobre la argumentación. De hecho, la unidad número 1 va a girar en torno a los elementos argumentativos. Nos debe de proporcionar o nos debe de ayudar a identificar cuáles son los elementos que debe de tener nuestro texto argumentativo. Entonces, por ahora no tengo duda, he revisado bien los recursos, solo revisé lo que se iba a realizar. Ok, muchas gracias, muy amable. De todos modos, vamos avanzando. Si surge alguna otra duda, bueno, pues ahí lo comentamos. Entonces, tenemos sobre la argumentación, vamos revisando este material. Bien, yo quisiera preguntar si nos puede explicar un poco mejor de cómo redactar un argumento. Bueno, vamos a ello. De hecho, vamos a ello en este momento. A ver, voy a revisar bien las preguntas. Andrea, yo por ahora no tengo dudas, iba a realizarlas en las actividades. Fernanda nos dice, yo quisiera preguntar si nos puede explicar un poco mejor cómo redactar un argumento, cuáles son los aspectos que lo conforman, más explicado, gracias. Bueno, pues ahorita vamos a ver este material que se les he colocado ahí como un recurso y que vamos a ir escuchando, y en función de ello vamos explicando sobre los... Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre argumentos. La argumentación tiene varios objetivos. Uno de ellos es convencer a otros o a uno mismo. Podemos buscar convencer de realizar una acción, de tomar una decisión, de creer una cierta idea, de abandonar una cierta idea, etc.
Otro fin es el de sustentar la verdad de una idea. Quizá tengamos curiosidad respecto a ello, algún fin legal o en general práctico, etc. Cuando queremos sustentar, apoyar o hacer razonable que una cierta idea es verdadera, se dice que esa idea es una conclusión. Cuando sustentamos a nuestra conclusión con otras ideas, se dice que esas ideas que la sustentan son las premisas del argumento. Las premisas y la conclusión se conectan mediante una inferencia. La inferencia es la manera en que las premisas apoyan a la conclusión. Veamos un ejemplo. Pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Marge, mírame. Llevamos un día separados y estoy más sucio que un francés. En unas cuantas horas estaría muerto. No puedo arriesgarme a volver a perder tu confianza. En el ejemplo, Homero Simpson quiere dar razones para su conclusión, que Marge puede volver a confiar en él. Podemos reconstruir así el argumento. Primero, llevo unas horas separado de Marge y ya estoy muy sucio. Segundo, si sigo separado de Marge, entonces podría morir. Tercero, por lo tanto no puedo separarme de Marge. Cuarto, si vuelvo a perder la confianza de Marge, podría volver a separarme de ella. Quinto, por lo tanto, no puedo volver a perder la confianza de Marge. Este es un caso donde conclusiones derivadas de premisas anteriores se utilizan después como premisas. También es un caso donde al reconstruir el argumento debemos hacer explícitas premisas que al mencionarse originalmente el argumento se dejaron implícitas. De estos dos temas hablaremos después. Por el momento, hablemos un poco más sobre las premisas. Las premisas de un argumento pueden ser buenas o malas, pueden ser falsas o verdaderas, plausibles o implausibles, razonables o no razonables, etc. Además, nuestras premisas pueden estar implícitas o explícitas, es decir, pueden formularse en el habla o por escrito o pueden dejarse sin mencionar. Podemos buscar mostrar que si las premisas son verdaderas, también nuestra conclusión. O podemos intentar mostrar que nuestra conclusión es más probable si las premisas son verdaderas. Todo esto tiene que ver con la manera en que conectamos a las premisas con la conclusión. Es decir, tiene que ver con cómo inferimos la conclusión de las premisas. En un siguiente video relacionaremos este aprendizaje 2 con el aprendizaje 4, en el que se trata con los tipos de argumento, al notar los diferentes tipos de inferencias. Por el momento, podemos resumir así lo dicho en este video. Un argumento es un conjunto de ideas pensadas o expresadas en el lenguaje, escrito o hablado, tal que una de ellas se apoya en las demás. La idea apoyada es la conclusión, las ideas que apoyan son las premisas, y la manera en que se apoya es la inferencia. Muy bien, bueno, pues respondiendo ahí a la pregunta, podríamos decir que pues el argumento es... Gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video. El argumento en realidad es todo aquello que nosotros vamos, todo lo que nosotros vamos buscando justificación. Por ejemplo, cuando hace un momento no mencionabas cómo redactar un argumento. Pues la redacción como tal del texto argumentativo de los argumentos es ir hilando las ideas para que yo pueda llegar a una conclusión, ¿no? Imaginemos que yo quiero, bueno, que hoy no me haya yo presentado para el espacio abierto del aprendizaje. Entonces yo podría empezar a intentar convencerles y escribirles o redactarles, decirles, estimados estudiantes de preparatoria en línea C de la generación 39, les pido disculpa de no haberme presentado a este primer espacio abierto por las siguientes razones. Número uno, estaba una tormenta muy fuerte aquí en mi ciudad, por lo tanto eso no permitió que la energía eléctrica fuera estable en su casa, mi casa, de tal forma que el internet era muy intermitente. Por múltiples ocasiones intenté conectarme, sin embargo no logré mi cometido, de tal forma que pues hoy falté por esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo o qué he hecho con todo esto que he dicho, que pudo haber sido redactado? Pues prácticamente estoy justificando el por qué no asistí y por qué subí un video de este primer espacio de aprendizaje, por colocarlo de manera hipotética. Entonces, esto pasa constantemente en nuestra vida, de manera diaria, ¿no? Tenemos que, pues
justificaciones y justificar, articular o ordenar esas justificaciones, podríamos tomarlo como una especie de argumento, ¿no? Como una especie de argumento. Entonces, es como si yo les preguntara en este momento, bueno, ¿por qué hay poca participación en los estudiantes de preparatoria en línea SEP de la generación 39 en esos espacios abiertos? Esa sería mi pregunta. Y en función de toda la investigación que yo haga, pues probablemente llegue a mis conclusiones, ¿no? Ustedes me dirán, no, pues el horario es muy tarde, por lo tanto no le es posible a todos. No, pues la mayoría de los estudiantes de preparatoria en línea SEP de la generación 39 laboran en turno vespertino, por lo tanto salen después de las 9 de la noche y no les permite llegar a esos espacios. Entonces esperemos que sea comprensible por parte de usted, este asesor virtual, ¿no? Y así, pues esto es argumentar. Entonces cualquier tema que tengamos, cualquier idea que tengamos, pues una vez que empecemos a justificar o a dar razones sobre lo verdadero o lo falso, lo bueno o lo malo, como quieran ustedes identificarlo o hacer su juicio de valor, a partir de ahí se puede decir que estamos argumentando, ¿no? Es como si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿y ustedes por qué no abren su micrófono cuando les pido participación? Cada uno de ustedes me dará sus razones. Esos van a ser sus argumentos. Esos son los argumentos que se tienen. Entonces, de esta forma ustedes pueden estructurar su argumentación. Como vieron ustedes en el ejemplo del video, pues ahí habían una, dos, eran 5 oraciones o 5 expresiones que iban hiladas, ¿no? Tenían hilación, una tras otra, ¿no? Una tras otra, otra tras otra. Puede estar estructurado de ese modo o puede tener una estructura menor. A lo mejor hayan 3 preposiciones o 3 oraciones o 3 afirmaciones, como quieran llamarle, y a partir de esas afirmaciones, pues se llega a una conclusión, ¿no? Se llega a una conclusión. Entonces, podríamos decir que el argumento está estructurado por premisas o argumentos previos y la conclusión, aquello que me va a llevar a inferir que esto ocurrió por esto o que esto está pasando por esto, ¿no? De tal forma que ustedes tienen que convencer a su lector en relación a un ensayo argumentativo, un texto argumentativo, o también convencer a su interlocutor en el caso de que se esté exponiendo de manera oral, ¿no? De manera oral. Pues podríamos aquí mencionar respecto del texto argumentativo, ¿no? Se conforma de un mínimo de 3 partes. Alguien preguntaba sobre el ensayo. Debe tener presentación, cuerpo y conclusión, ¿no? Y donde se van a exponer primero que nada la opinión y la postura de una persona o un colectivo respecto de una idea, el núcleo, una idea núcleo, la tesis, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, la nueva escuela mexicana en el país no tiene fundamento, no tiene un fundamento pedagógico, por decirlo así, solo son ocurrencias del gobierno. Esa es una afirmación o un juicio que habría que probar y habría que preguntar de dónde sacaron esa afirmación para poder determinar si es verdadero o si es falso, ¿no? Si es verdadero o si es falso. Una opinión como tal es una expresión sin miras a ser juzgada, porque cada quien puede generar su opinión, cada quien puede tener una opinión, es libre, ¿no? Es libre. Pero si la opinión termina en una afirmación que pueda tener un efecto o pueda tener una afección a terceros, cuartos, segundos, terceras personas, entonces es ahí donde la persona tal o cual va a pedir una razón, una justificación del por qué se está haciendo dicha afirmación. Y entonces ahí aparecen o empiezan a darse las argumentaciones, ¿no? Es como si yo les preguntara a ustedes, a ver, Fernanda, ¿usted está de acuerdo que se dé la pena de muerte en México? Entonces, usted dirá su opinión, ¿no? Yo considero que la pena de muerte, yo pienso que la pena de muerte. Esa sería una opinión. Pero si usted me dice, según estadísticas o según tal documento, según tal estudio científico, nos menciona que como tal se están violentando los derechos de la persona al privarle de la vida, porque nadie tiene derecho a privarle la vida a nadie, considero que no debe de
llevarse a cabo o legalizarse en nuestro país. Bueno, ya está generando un argumento en el cual usted tendría como conclusión y dirá, en México, al estar muy apegado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se puede dar la pena de muerte porque puede ser inconstitucional. Bueno, ya tiene una conclusión, ya está dando una conclusión a partir de esos fundamentos que serían. Entonces, así se elaboran o así se estructuran argumentos, ¿no? En función de investigaciones, en función de un sustento que pueda tener una especie de veracidad, ¿no? Una especie de veracidad. Y ahí nos mencionan, presenta una estructura reconociendo cuando se analiza cada uno de los argumentos que lo conforman, ya que a un argumento le corresponde uno o varios párrafos en específico. Y también un texto argumentativo permite identificar la opinión explícita de quien intenta persuadir al público mediante la argumentación. Entonces, hace rato les mencionaba, ustedes tienen que convencer al lector y tienen que convencer a su audiencia, en caso de que sea oral, su exposición de su idea o de su tesis o de su argumentación. Entonces, en eso consiste un texto argumentativo, en que todo aquello que vayan a escribir o las afirmaciones que vayan a hacer debe tener un sustento para poder llegar a una conclusión, ¿no? Para poder llegar a una conclusión. Entonces, en eso consiste el texto argumentativo y pues creo que responde a la pregunta de, de la compañera o de la alumna que nos preguntaba, que en este caso es Fernanda, cómo redactar un argumento. Pues es eso, dar justificaciones fundamentadas de aquello que yo estoy afirmando o de aquello que yo estoy negando. Entonces, si voy a afirmar algo, voy a negar algo, tengo que tener sustento suficiente y esos van a ser como mis premisas que me van a permitir llegar a una conclusión. Posteriormente podemos encontrarnos, bueno, aquí tenemos una actividad, de hecho sí les voy a pedir que la respondan porque a mí me sirve o a mí me queda como a mí me queda como elemento o de evidencia de que ustedes están participando en este trabajo. Permítanme tantito, solo voy a tomar la liga para que ustedes respondan desde ahí. Es un archivo, un documento en Word que está en línea y ustedes ahí colocan entre paréntesis su nombre después de la respuesta que vayan a poner. Ahorita les voy a poner la liga igual en el chat para que puedan responder el ejercicio que les he preparado. Entonces solo tienen que picarle, lo voy a colocar en el chat. Solo tienen que picarle ahí, inmediatamente van a responder. ¿Cuál es la actividad que les estoy dejando? Tienen que colocar o tienen que escribir cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas que ustedes encuentran en los diferentes conceptos. Ustedes pueden escribir ahí, bueno, yo considero que un juicio es esto, y una idea es lo otro, la opinión es esto y una afirmación es esto. Entonces, lo que ustedes tengan como concepto general, es decir, lo que ustedes entiendan de cada uno de esos términos, porque si se han dado cuenta, en la exposición que les he estado dando en este momento, pues yo he estado usando estas palabras, ¿no? Bueno, si se tiene certeza, si hay evidencia de esto, pues ustedes pueden tener mayor fuerza en su argumentación. Toda afirmación debe de tener sustento, ¿no? La opinión es vaga mientras no tenga sustento. ¿Por qué? Porque es importante que si van a decir algo, deben de tener certeza, ¿no? Es decir, buscar o hacer uso de la lógica. Si hay dudas, mejor ni se arriesguen a hacer afirmaciones. ¿Por qué? Porque pueden refutarles con facilidad. Y todo juicio o toda afirmación o puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no ambas a la vez. Entonces lo que hay que hacer es descubrir la falsedad o la verdad de ella.
Bueno, entonces les doy, no sé, unos 3 minutitos, 4 minutitos para que redacten en el documento que ya les, de la liga que ya les comenté o ya les compartí, para que yo pueda tomar en cuenta o en consideración sus participaciones. ¿Ok? Bueno, pues aquí estoy, entonces son 20:40, 20:44, retomamos sus respuestas.
Muy bien, bueno, pues van dándole continuidad a ello, pues ahí ya revisé igual el archivo que te tenían que entregar o completar. Sé que es muy poco el tiempo, sin embargo, sí es importante colocar lo que ustedes tengan de conocimiento previo, no necesariamente vamos a hacer un juicio si es correcto, si es falso, si es verdadero, sino solo para que pues igual haya una especie de interacción y no sea solo un servidor el que tenga que estar hablando y hablando, sino también pues, saber qué es lo que ustedes conocen acerca de eso. Muy bien, sin embargo voy a aclarar aquí ¿qué es un juicio? Un juicio es una afirmación, es lo mismo que una afirmación. Si yo digo el día es soleado, es un juicio, y de ello puedo decir si es verdadero o si es falso, ¿no? Una idea, pues una idea es simplemente un concepto, un término, ¿no? El término día, el término mañana, el término teléfono, el término computadora, a eso le llaman idea o también se le llama concepto, ¿no? Una afirmación, pues ya hemos dicho, ¿no? Cuando decimos que es. Una negación podría ser cuando no es o no está, ¿no? Te ponemos la palabra no. Entonces, en un juicio normalmente puede ser que sea afirmación o pueda ser negación, ¿no? Yo digo, todos los mexicanos son fiesteros. Ese es un juicio. Estoy haciendo un juicio sobre los mexicanos. Todas las drogas tienen algo de bondadoso. ¿Es verdadero o es falso? Eso es un juicio, ¿no? Y yo podría decir en mi opinión, ¿no? Las drogas tarde que temprano dañan a la persona. Ahí hay una opinión, ¿no? Entonces la afirmación y el juicio van mucho de la mano. ¿Cuándo decimos que tenemos certeza? Cuando prácticamente nuestra duda o nuestra pregunta o nuestro juicio coincide con la realidad y hasta cierto punto tenemos evidencia, que es el otro término que se tiene. Una evidencia es algo que no necesita comprobación, no necesita pruebas, sino que inmediatamente se presenta ante nuestros sentidos y con ello corroboramos que aquello que estamos afirmando es verdadero, ¿no? Puedo decir, bueno, en este momento el firmamento es oscuro. ¿Hay certeza de eso? Sí hay certeza de eso porque es evidente. No necesito probar que está ocurriendo este fenómeno. Entonces, lo mismo ocurre con algunas situaciones que pasan en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos evidencia, cuando hay algo que lo pruebe. Cuando no, bueno, cuando no tenemos nada que lo pruebe. El hecho de tener evidencia nos da certeza. La certeza podríamos decir que es el grado máximo de la verdad o de lo verdadero, de tal forma que no hay cabida para la duda, ¿no? No hay cabida para la duda. Cuando hablamos de la duda, pues prácticamente es una suspensión de un juicio, ¿no? Alguien que tiene dudas se debería de abstener de emitir un juicio o una afirmación, porque mientras no tiene certeza, pues es complicado a veces aceptar un error, a veces aceptar una equivocación, o si el efecto de este error o esta equivocación me va a llevar a algo peor, pues mejor me quedo en la parte de la duda, ¿no? A lo mejor en el sentido de que no puedo afirmar nada así, yo tengo una duda. Y lo verdadero y lo falso, pues es aquello que podemos decir de las afirmaciones o de los juicios, ¿no? O de los juicios. Entonces, en realidad, todos estos términos en argumentación se manejan porque buscan hasta cierto punto ayudar. Ahí está argumentación, es el conjunto de las premisas, ¿no? Que nos van a llevar a una conclusión. Una argumentación o los argumentos son razonamientos, a fin de cuentas. Hace rato yo les decía, es justificar, y justificar es razonar. Cuando hablamos de proposiciones nos referimos a esa afirmación. Mi proposición es que en ese momento el firmamento es oscuro. Esa es una proposición. Eso es un juicio. Eso es una afirmación, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el lunes el firmamento se oscureció a las 7, el martes el firmamento se oscureció a las 7, el miércoles el firmamento se oscureció a las 7. Por lo tanto, infiero a partir de estos 3 días que a partir de las 7 de la noche ya el firmamento está oscuro. Entonces, eso es inferir. De verdades anteriores puedo inferir verdades posteriores. Entonces, ahí está, juicio, ya lo hemos dicho. Una tesis es lo mismo, una afirmación, ¿no? Yo digo que el firmamento es oscuro, esa es una tesis. Es evidente que hay certeza, que no hay nada que dudar de ella. Entonces, así pueden surgir varias tesis. Yo puedo decir que
que todos los estudiantes de preparatoria en línea SEP son cumplidos. Esa es mi tesis. Hay que comprobarla, hay que buscar evidencias, hay que tener certeza de esa tesis, de esa proposición o de esa premisa para poder llegar a la conclusión, ¿no? Que mi afirmación como juicio, como tesis, que podríamos decir que son sinónimos, juicio, tesis, afirmación, proposición, premisas, pueden ser consideradas como un mismo término, que a fin de cuentas son razonamientos, para que no nos confundamos. ¿Cuál es el objetivo de los textos argumentativos o de aquello de lo cual ustedes van a escribir? Pues es persuadir, convencer sobre. Y es el trabajo que les piden, que ustedes den las justificaciones o los razonamientos posibles para poder convencer a alguien, ¿no?, al lector o al que está escuchando su argumentación, de tal manera que puedan hasta cierto punto hacer cambiar de idea. A lo mejor no cambien de idea, pero bueno, que haya ese trabajo de persuasión, tratar de convencer de. Por eso ahí mencionan, el texto argumentativo tiene una gran importancia en la expresión de las opiniones personales. No olvidemos que el objetivo de ese último es convencer a nuestro interlocutor a través de un lenguaje, ¿no?, idóneo. El logro de ese objetivo va a depender en gran medida de cómo lo estructuremos, de cómo lo presentemos, cómo usemos los recursos necesarios. Entonces, en la comunicación es importante nuestras expresiones para la persuasión. Y aquí les presento, ¿no?, marcadores de opinión. Entonces, todo texto que tenga más o menos esta estructura, a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que son marcadores de opinión. Entonces, estos marcadores pues prácticamente dan la perspectiva de alguien respecto de algún tema o de algún asunto, ¿no? Entonces, desde que aparecen esos marcadores, podríamos nosotros identificar que son opiniones. Y el trabajo hasta cierto punto que ustedes van a ir realizando en el transcurso de este módulo es eso: aprender a distinguir cuando hay una opinión, aprender a distinguir cuando hay una afirmación, aprender a distinguir cuando se está dando una argumentación, ¿no? Así como hay marcadores de opinión, pues también podemos expresar nuestro acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con, resulta convincente que, es lógico que, es justo que, es bueno que, es natural que, ¿no? Entonces, si nuestras afirmaciones van en relación a una expresión de acuerdo, función de una sustentación previa, pues podríamos iniciar con estos marcadores para expresar acuerdos, ¿no? Estoy de acuerdo, es lógico que, como cuando decimos, bueno, pues todos los alumnos de la generación 39 están trabajando hasta las 10 de la noche. Es lógico que no estén presentes en este espacio abierto para el aprendizaje, debido a que es muy temprano para muchos. Ya dije mi primera premisa: muchos alumnos no asisten a estos espacios abiertos. Pero ya di mi siguiente argumento y mi conclusión de que no asisten porque pues trabajan hasta altas horas de la noche. Por lo tanto, es lógico que no pueden estar en ese horario para esos espacios abiertos para el aprendizaje. Ahí hay argumentos también. Entonces ahí estoy estructurando mi argumentación y estoy llegando a mi conclusión. Hay también expresiones que muestran desacuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con, me resulta o me parece inaceptable que, es malo que, es absurdo que, es inútil que, es incomprensible que, resulta ilógico o no me parece lógico que. Entonces, siempre vamos buscando rebatir, pero deben de haber razonamientos, argumentos para poder expresar, en este caso, mi desacuerdo. No es solo decir, bueno, es que a mí no me parece y punto. No, tienes que decir por qué. Tienes que expresar por qué. Y a eso se le llama también argumentación. El hecho de estar presentando esos desacuerdos o esos acuerdos o esas opiniones deben de ir en función de una razón que pueda, 2 o 3 razones que puedan ayudarte a llegar a una conclusión. Entonces ahí están estos marcadores que también pueden servirles para que ustedes vayan redactando su ensayo en caso de que los requieran o en caso de que lo necesiten.
Pues aquí había yo colocado un ejercicio también y está en la misma liga que les he dejado en el chat. Y, por ejemplo, dice, ¿cómo reaccionarían ustedes ante las siguientes opiniones? ¿El aspecto físico de una persona tiene que ver con su carácter? ¿Verdadero o falso? ¿Usted cree que es verdad eso? ¿Por qué? Ya debería de haber escrito por qué. Los perros son más fieles que la mayoría de las personas. ¿Verdadero o falso? Y habría que decir por qué. Bueno, no es del todo cierto. ¿Por qué? O no se tiene certeza. ¿Por qué? Hay algunos animales que responden a su instinto. Entonces, prácticamente eso es argumentar. Estoy diciendo por qué no estoy de acuerdo o por qué no considero certero la afirmación de que los perros son más fieles que la mayoría de las personas, porque los perros, estoy afirmando, que siguen un instinto. Y por mucho que estime a su amo, probablemente llegará un momento en que responda a su instinto de supervivencia y probablemente no responda, ¿no? En el caso de los perros, hay animales, por ejemplo, que no son domésticos y a veces lo tienen en casa y su instinto lo va a mover. Si tiene hambre, va a matar para comer, ¿no? La ropa de marca es de mejor calidad, ¿verdadero o falso? Estoy de acuerdo, puesto que se da el argumento, ¿no? Las redes sociales pueden hacer muchos amigos sin correr riesgo. Para nada es así. Al contrario, considero que las redes sociales son un foco rojo de inseguridad debido a que muchos han perdido su vida, muchos han perdido su derecho de intimidad por culpa o han destruido sus familias por culpa de las redes sociales. Entonces yo empiezo a dar razones, empiezo a argumentar en función de ello. Esto es argumentar al fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues de manera general podríamos decir lo siguiente, ¿no? Es importante, la importancia de opinar, de argumentar y afirmar en un diálogo, pues, radica en que uno pues tiene que proponer o tiene que expresar cuál es la justificación de esas expresiones, ¿no? O de sus dichos, dice ahí la diapositiva. Si yo voy a opinar, si yo voy a argumentar, si yo voy a afirmar, tengo que sustentar, tengo que justificar por qué se da de ese modo, tengo que justificar de qué manera se dio o cómo se va dando, cuál es el resultado, cuál es la conclusión que se va a generar, ¿no? Entonces podríamos afirmar que cada uno es responsable de lo que dice y lo que comenta. Debería de ser así, ¿no? Ahí vemos en los medios, en las redes sociales, que no ocurre así, o a veces en las noticias se hacen afirmaciones a la ligera y no presentan argumentos válidos, sólidos, verdaderos o con evidencias ante dichos de manera arbitraria, ¿no? Dichos de manera arbitraria. Entonces, si yo voy a afirmar algo, si yo voy a decir algo, tengo que decirlo con seguridad y con certeza, pero porque yo ya tengo un sustento, porque yo ya tengo una justificación. Aventurarme a generar una afirmación así nada más, pues es muy riesgoso, es muy peligroso, porque debemos de ser respetuosos, debemos de ser responsables de lo que estamos diciendo. Por eso ahí menciona, ¿no? En eso radica la libertad de expresión, en la corresponsabilidad entre los interlocutores. Si yo estoy haciendo una afirmación, yo debo de responder por mi afirmación. Si yo estoy haciendo una negación, yo debo de responder por mi negación. De tal manera que busque hasta cierto punto lo verdadero, lo más cercano a la verdad, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la argumentación, que yo pueda llegar a la verdad y que tenga las habilidades para llegar a esta verdad, al convencimiento o a la persuasión, que de eso se tratan los textos argumentativos. Entonces hasta el momento no sé si queda alguna duda, Andrea. Fernanda se retiró. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si se respondió la pregunta que se generó. Con toda la confianza te leo.
Por ahora no. Pues muy bien, Andrea, Jacqueline, muchas gracias por asistir. Te agradezco tu participación, agradezco tu tiempo dedicado a este espacio abierto para el aprendizaje. Espero y pues hayan aclarado algunas dudas respecto a las actividades que se elaboran y sigo a tus órdenes. Ahí está el mensajero, ahí está el correo electrónico con toda la confianza del mundo. Puedes acercarte, puedes escribirme y respondo con gusto. Pues que tengas excelente noche, buen descanso. Nos vemos primeramente Dios el próximo viernes en el segundo espacio abierto para el aprendizaje. Gracias, pase buenas noches.